Pues si sale, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 35 del segundo año, el matrimonio, semilla eclesial. El amor humano elevado a sacramento por Jesucristo. Esta lección es un poco controversial por tratarse de un tema delicado como es el matrimonio. Un tema que en la actualidad pues da mucho de qué hablar dentro de la iglesia. Obviamente dejamos que lo mundano nos gane y no queremos fortalecernos en espíritu. Hay que pedir al espíritu que nos dé entendimiento. Y bueno, vamos a empezar pues la lección. Les digo, lo controversial del matrimonio es su fundación. Y es que nos dicen, es que el matrimonio existía antes que se fundara la iglesia, es más, antes que se fundara el Estado. Y sí, tienen razón. Antes de estas dos instituciones, el matrimonio existía y a la fecha existe de una manera natural y recibe ese nombre, matrimonio natural. Pero este matrimonio natural es una disposición de Dios, es lo que ellos no alegan, ¿no? Y lo que desconocen. Es una disposición de Dios que se le dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva, desde la creación, desde el Génesis. Dios les dijo: sed fecundo y multiplicaos, y llenad la tierra y someterla. Y con este mandato, pues les digo, nos llama o nos predispone al matrimonio natural, donde hombre y mujer se van a juntar, van a tener su vida en pareja, con la finalidad de este mandato es llenar y someter la tierra. Entonces, pues efectivamente ellos tienen razón, ¿no? Tenemos esta disposición natural de hacer vida en pareja, de hacer un matrimonio, que hombre y mujer pues quieran vivir juntos, quieran estar juntos y quieran tener una vida juntos. ¿Qué sucede después? Que durante este matrimonio natural se cometían muchas injusticias, sobre todo las mujeres. Por lo tanto, el Estado interviene y crea lo que es el matrimonio civil, con la finalidad de darle derechos a la mujer. Posteriormente viene Cristo y lo que él hace es que el matrimonio natural lo eleva a un sacramento. Dice la lección, es elevado a la dignidad de un sacramento. Y que al recibir este sacramento dice que el matrimonio recibe automáticamente las gracias que son necesarias para que en el matrimonio sea todo sobrenatural. Al mismo tiempo se recibe la ayuda espiritual para cumplir las obligaciones que el mismo contrato impone. Y lo que no hay que confundir es que son cosas diferentes. Es decir, el contrato matrimonial cristiano, por darle un nombre, va de la mano con el sacramento. Si no hay uno, no existe el otro. Y todo esto tiene también otra intención, pues de que sea el matrimonio quien proporcione o dote a la iglesia de nuevos miembros. Explicado más suavemente o de otra manera, Cristo cuando funda su iglesia pues tiene que asegurar que su iglesia existe hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, esta existencia va a depender de los fieles, ¿no? Es decir, si llegan más fieles, si no llegan más fieles. Y para que llegue más fieles, pues Cristo instituye el sacramento del matrimonio con este objetivo, para que uno de sus objetivos sea precisamente garantizar la existencia de la iglesia desde el punto de vista de los miembros. Ahora bien, también el sacramento tiene dos objetivos y son los principales. Dice que primeramente uno es elevar lo natural al plano sobrenatural, lo que ya habíamos dicho, y el otro contrato es que nos unamos, o que la unión del matrimonio con el cuerpo místico de Cristo pues sea una unión más íntima. Esto lo leemos en la carta a los Efesios. Dice:
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Entonces, con este segundo objetivo, pues va ligado lo que el matrimonio va a prever de nuevos miembros. Y todo esto es con el objetivo principal de la iglesia, ¿no? Pues darle gloria al Padre, ¿no? Dice que si nosotros cumplimos nuestro mandato de manera natural, aquel del Génesis, y una vez recibido el sacramento todo se vuelve sobrenatural, pues esto le complace más al Padre. Y nos preguntaban, ¿y es que cómo vamos a amar a Dios en el matrimonio? Les respondí con la letra de una canción, no me acuerdo el nombre, se las pongo, pero la canción dice que déjame amarte a ti se refiere a Dios, déjame amarte a ti, Dios, a través de Él, ¿no? Y luego al revés, déjame amarte a ti, a través de ella. Y pues ese es el objetivo principal. El matrimonio tiene que dar gloria a Dios. El matrimonio va a responder a Dios, ya no de manera personal, sino como matrimonio. Yo, esposo, le voy a responderle a Dios de mi esposa y de mis hijos. Tu esposa vas a responderle a Dios por tu esposo y por tus hijos. Y una recomendación que haces mucho y es necesaria, ¿no? Y yo se los puedo decir que sí es muy necesario porque lo viví. Para los jóvenes que se van a casar, jóvenes activos dentro de la iglesia, es que se busquen a una pareja, a un novio o novia con fines similares en cuanto a religión. Es decir, que busquen a una persona activa dentro de la iglesia, o si no es activa, que no sea cerrada en cuanto a cuestiones de la iglesia, ¿no? Dicho una palabra más bonita, que sea accesible, que sea abierta a la formación que la iglesia nos brinda, porque de lo contrario va a haber mucho impedimento, va a haber mucho conflicto. Ahora sí se va a cumplir lo que dice Jesús en la escritura, ¿no? Que Él va a ser causa de conflictos entre la familia. Entonces, jóvenes, hagan caso a los que ya hemos pasado por ahí, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que el matrimonio pues va a dar gloria a Dios? ¿Cómo es que el matrimonio va a buscar esa santificación pues como matrimonio, ¿no? Pues nos dice la lección que no nos preocupemos de eso, que una vez que vivamos el sacramento mismo nos va a dotar de gracias, que nos va a auxiliar, nos va a proporcionar un auxilio espiritual, pues para llegar a esta santificación, para cumplir esta tarea. Y esto es de suma importancia entenderlo. Actualmente, lamentablemente diría yo, he escuchado mucho que dicen, es que yo me caso por tradición, es que yo me caso por la iglesia porque así lo ha hecho mi familia y no quiero ser la oveja negra. Y muchos de esos, y créanme cuando les digo que muchos de esos matrimonios fracasan. Dicho de otra manera, si yo me caso, si yo recibo el sacramento de una manera mundana, porque no hay otra forma de decirlo, de una manera inconsciente, y ahorita vamos a hablar de eso, pues me estoy negando, me estoy cerrando a las gracias, al auxilio experimental, a lo sobrenatural que me da el sacramento y a todo eso que me va a ayudar a llegar a esta santificación. Pero antes de llegar a esta santificación, créanme que esos auxilios también son para que nosotros vivamos un sacramento, para que vivamos un matrimonio lo más bonito, lo más bello posible. Es decir, si yo el matrimonio no lo vivo de una manera adecuada, pues muy difícilmente voy a llegar a la santificación. Lo que quiero decir con esto es que el sacramento del matrimonio primeramente nos va a ayudar
o nos va a proporcionar las gracias para poder llevar, para poder vivir el mismo sacramento con la finalidad de dar gloria a Dios y llegar a nuestra santificación. Con esto termina una parte de la lección donde pues de alguna manera nos quiere definir lo que es el sacramento y, como lo vimos, cuáles son sus objetivos. Ya en esta segunda parte pues nos va a hablar más propio del sacramento, dice elementos del sacramento. Y bueno, lo primero que tenemos es la definición del sacramento. Dice la lección: el sacramento del matrimonio es el mismo contrato matrimonial celebrado entre bautizados válidamente, elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento, por el que se concede a los esposos las gracias necesarias para que cumplan entre ellos y para con sus hijos todo lo que les es debido. Y bueno, nada más hay que resaltar, por la definición del sacramento como la tenemos en la lección, ya hay una limitante. Dice que el sacramento solamente será celebrado entre bautizados válidamente. Por lo tanto, si no están bautizados y se casaron, es inválido el matrimonio. Dice la lección que los ministros de este sacramento son los mismos esposos que contraen matrimonio. Y bueno, aquí no hay que confundirnos con el que administra el sacramento, ¿no? Porque el que administra el sacramento, pues es el presbítero. Pero quien recibe este sacramento, pues son los esposos. La materia del sacramento dice que es la entrega de los esposos y la forma es la mutua aceptación que hace del uno al otro. Además, el sacramento cuenta con dos características: la unidad y la insolubilidad. La unidad se refiere a que solamente no se puede casar una vez. El hombre solo se puede casar con una mujer y la mujer se puede casar solamente con un hombre. Y en cuanto a la insolubilidad, es que el matrimonio va a ser siempre matrimonio. Lo único que puede disolver un matrimonio válido cristiano es la muerte de uno de los cónyuges. Y por último, algo que nos quiere dejar claro la lección es que el matrimonio cristiano entre bautizados se rige por tres instituciones, por decirlo de una manera. Dice que se rige primeramente por derecho divino, por el derecho canónico de la Iglesia y además por el derecho civil. Y bueno, hay que ir desglosando estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el derecho civil va a ser lo que respecta a los bienes materiales, dejando de lado lo espiritual, es decir, a los derechos contraídos por el matrimonio ante el Estado, solamente eso, que los bienes materiales, que el parentesco de los hijos, la patria potestad, etcétera, etcétera. Y ahí la Iglesia no se puede oponer en esa cuestión. Pero si por algún derecho civil la dignidad de una de las partes es disminuida, la Iglesia pues hace el comentario de que la dignidad del matrimonio es la misma para los dos, ¿no? Por dar un ejemplo, hay países donde el hombre se puede casar con cuantas mujeres pueda, pero si contrae el matrimonio cristiano, pues la Iglesia le va a hacer la recomendación que solamente se case con una persona. Y bueno, eso es en cuanto a lo civil. Ahora, en cuanto al derecho canónico, para empezar, a lo mejor muchos no conocen esta definición. ¿Qué es el derecho canónico, no? Dice, el derecho canónico es el nombre de orden y disciplinas, estructuras, normas y procedimientos de la Iglesia Católica. Es decir, haz de cuenta que la Iglesia tiene su constitución en el ámbito espiritual. Y eso es el derecho canónico. Obviamente hay una estructura detrás de esto, no nomás es que alguien diga yo quiero esto y ponlo en el derecho canónico, ¿no? Hay una estructura. Lo más importante que encontré es que dice que la Iglesia Católica tiene dos códigos, uno para la Iglesia Latina y otro para la Iglesia Católica Oriental. Entonces, en este derecho canónico encontramos algo respecto al matrimonio. Lo primero es que nos dice que hay ciertas, que reconoce el derecho canónico que hay matrimonios válidos y matrimonios inválidos. Y para entender cuándo un matrimonio cristiano es válido, pues hay que entender cuándo es inválido, ¿no? Todo lo contrario al inválido, pues va a ser válido.
Bueno, lo primero que nos dice es que tenemos que bajo ciertas acciones el matrimonio hay impedimento para que se lleve el matrimonio, ¿no? Pero dentro de estas acciones se clasifican en dos tipos, dice los ilícitos o impedientes. Estos actos pueden desaparecer bajo ciertos requisitos. Por ejemplo, un motivo ilícito o impediente es el voto de simple castidad. Yo como soltero le hice un voto a Dios que de castidad para glorificarle, ¿no? Pero resulta que ya me quiero casar, se lo digo al padre y ante el matrimonio, pues este voto puede ser dispensado. Pero obviamente tengo la obligación de comunicarlo, no nomás desde que hice el voto y ya no digo nada y luego me caso, no, hay que comunicar que se hizo, que el voto existe para que el padre lo dispense. Otro motivo impediente es la mezcla de religiones de los contrayentes. Aquí nada más dice que la iglesia debe de hacer la advertencia oportuna a los matrimonios, pero que el matrimonio sí se puede llevar a cabo. Pues era algo que les decía anteriormente, que hay que buscar la finalidad de espiritualidad con la intención de que pues el matrimonio dé gloria a Dios de la mejor manera posible, ¿no? Conozco matrimonios que están con esta situación y sí, los dos dan gloria a Dios, pero de manera separada, ¿no? Qué bonito fuera que esa gloria a Dios la dieran en conjunto. Y bueno, falta uno, pero lo hago a continuación, ¿no? Los siguientes impedimentos. El siguiente impedimento son los inválidos o direntemente, que nos dice que con estas acciones el matrimonio es no válido, es nulo. Es decir, si yo me caso con una persona y resulta que estoy en una de estas situaciones, en un acto inválido, en un acto dirimente, simplemente mi matrimonio pues es inválido. Entre los actos que se tienen dirimentes son la edad infantil, la impotencia antecedente y perpetua. Aquí puede ser excusado siempre y cuando el esposo o esposa sea honesto. Es decir, si yo soy impotente pero se lo expresé a mi esposa y ella aceptó, el matrimonio es válido. De lo contrario, si soy impotente, no se lo digo, el matrimonio es inválido. Dice también que otra acción inválida es la existencia de otro matrimonio anterior y existente, la disparidad de culto, el orden sagrado, la profesión religiosa solemne. Y bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿no? La disparidad de culto es otro motivo para que el matrimonio sea inválido, y aquí hay que diferenciarla de la mezcla de religiones, ¿no? Una disparidad de culto sería como una mezcla de religiones, pero muy extremas, ¿no? Que por ejemplo, que uno adore a Satanás y el otro, pues nuestro Dios es Cristo, ¿no? Eso es una disparidad de culto. El orden sagrado, si te casas con un sacerdote, lo sepas o no lo sepas, es inválido el matrimonio. O también la profesión religiosa solemne. Estos son los religiosos, ¿no? Cuando los sacerdotes son ordenados y las religiosas son consagradas, pues adquieren un compromiso similar al matrimonio. Incluso se dice que ellos se casan, ¿no? Y por esta razón, pues no pueden contraer un matrimonio con otra persona. Otro acto inválido es el rapto de un contrayente para parte del otro, ¿no? Eso se debe pues a que el matrimonio debe ser libre y en conciencia. El crimen cometido para dejar libre a uno de los contrayentes del vínculo matrimonial anterior. Es decir, si yo mato al esposo de alguien para casarme con ella, o al revés, ¿no? Alguien mata a mi esposa para que me case con ella, ese matrimonio es inválido con esa persona, ¿no? Otro motivo inválido es la consanguinidad entre los contrayentes, la afinidad entre los contrayentes,
la pública honestidad, el parentesco espiritual nacido del bautismo, el parentesco legal originado de la adopción. En este último hago un paréntesis también, porque este acto puede ser considerado tanto ilegal como ilícito. ¿De qué va a depender? Del derecho civil. Si el derecho civil dice que el adoptado es hermano del hijo del matrimonio, la iglesia tiene que respetar esto y pues no los puede casar. Pero si el Estado dice que aunque lleven los apellidos, el adoptado y el hijo no son hermanos, pues la iglesia sí los puede casar. De hecho, así lo dice, cuando así lo considere la legislación civil local, ¿no? Entonces, un matrimonio cristiano celebrado con una de estas condiciones resulta inválido. Por ejemplo, yo sé que se da mucho el de la edad infantil. Ya siempre, por cualquiera que fuera el contexto, esos matrimonios pues son inválidos, ¿no? De acuerdo al derecho canónico. Y bueno, dice que para el que el matrimonio sea válido también es, primeramente, que no exista ningún motivo o ningún impedimento matrimonial. También dice que el sacramento debe de ser libre, en libre consentimiento de ambas partes, y debe de ser celebrado ante un párroco, un obispo, alguien con autoridad para celebrar el sacramento, y necesariamente 2 testigos. De hecho, de otra manera, para un sacramento matrimonial piden al menos que estén las parejas, el sacerdote que administra el sacramento y 2 testigos, un total de 5 personas mínimas para que el matrimonio sea válido. También se pide que los esposos estén en estado de gracia, que se hallen suficientemente instruidos en religión y que se observen los preceptos eclesiásticos en cuanto al matrimonio. Esto hace referencia allá al rito del matrimonio, ¿no? Y bueno, esto último creo que es lo importante, ¿no? Es algo que a lo mejor a mí me causa algo de controversia, que el matrimonio sea consciente, que ambas partes tengan una instrucción o sean instruidos en la religión, porque de otra manera creo que no se va a vivir un matrimonio, que no se va a entender lo que se está jurando, lo que se está celebrando frente a Dios. Y bueno, pues hay que tener cuidado con eso. Resumiendo la lección, para perpetuar la sociedad perfecta de la Iglesia, Cristo instituyó el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio enriquece a la Iglesia con los nuevos miembros que la mantienen y la acrecientan. El sacramento del matrimonio es el contrato entre bautizados, elevado por Cristo al plano sobrenatural y al misterio. Todo en el matrimonio es así santo y sus frutos son santos. Resolución: Señor, concédeme ver el matrimonio en el esplendor de su santidad, como semillero que te da nuevos santos en los hijos. Y hasta aquí con esta lección, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Luz y sal.